Bien, estamos en una serie que hemos titulado Cristo y Cultura. Y esta serie se ha tratado de hablar acerca de algunos temas que existen en nuestra sociedad en que vivimos, que dentro de lo que llamamos cultura, o sea, aquella línea de pensamiento o la manera en que vivimos como personas en nuestra sociedad, hay diferentes situaciones o diferentes líneas de pensamiento o diferentes temas que nos afectan a todos. Y muchas veces nosotros los cristianos, al no conocer, nos vemos envueltos en medio de esto o no sabemos cómo responder en cuanto a ciertas cosas o ciertos temas. Muchas veces desconocemos lo que Dios dice acerca de estas cosas. Y por eso, como iglesia, ha sido nuestro deseo y es nuestro objetivo que no solamente podamos traer la verdad de la palabra de Dios acerca de estos temas, sino que también que al escuchar la verdad nuestras vidas puedan ser transformadas, nuestra manera de pensar pueda ser transformadas, como dice Romanos 12, 1 y 2. Entonces, hemos estado hablando de diferentes temas, hemos tocado varios temas, algunos de ellos hablamos, entre los pastores decimos que algunos temas son más pesados. Yo sé que usted dice, pastor, pero ¿cómo? Todos son iguales. No, usted no sabe lo que se siente aquí arriba cuando hablamos de ciertos. Algunos temas son más pesados que otros. Pero creo que ya nos faltan 2 temas más, o sea, 2 domingos más para terminar esta serie. Hoy y el próximo domingo terminamos esta serie y vamos a estar entrando a una nueva serie. El tema de hoy quizás no es tan pesado, aunque sí necesitamos hablar de ello. El tema simplemente le he llamado cómo vivir en nuestra cultura, pero vamos a estar enfocándonos específicamente en aquello en aquella palabra que escuchamos de vez en cuando, que se llama, o 2 palabras, justicia e injusticia. ¿Qué es justo y qué es injusto? Y vamos a hablar de eso porque vivimos en una cultura y sociedad que de repente está como desbalanceada cuando hablamos en cuanto a la justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Tenemos grupos o hay personas que se inclinan, o mucha gente se inclina hacia un lado de la justicia y hay otros que se inclinan hacia el otro lado. La cultura grita. Es más, la cultura a veces nos ofrece el tomar una posición, de repente toma esta otra posición. Se inclina muchas veces hacia temas muy raciales, muchas veces se inclina hacia temas de género o hacia temas políticos y siempre estamos, aún los cristianos, luchando, aunque pensando ¿qué es lo correcto? ¿Me voy de este lado o me voy del otro lado? Y tenemos esa lucha o ese desbalance o ese desequilibrio y muchas veces no podemos tomar una decisión de dónde deberíamos de estar en cuanto a este tema o ciertas situaciones. Y el día de hoy, como siempre, vamos a ver qué es lo que Dios dice en cuanto a esta situación, a este tema. Porque como dije, los cristianos enfrentamos este desafío de mirar dónde deberíamos de estar o cuál es el balance. Por un lado hay cristianos, creo yo, y he conocido algunos, que tienen una mentalidad muy celestial. Yo le llamo a esos cristianos cristianoides. Muchos me han escuchado escuchar esa palabra. Un día la vamos a poner en el diccionario. Yo les llamo cristianoides, ese tipo de cristianos que viven en las nubes. ¿Ha visto ese tipo de cristianos que vive todo el tiempo en las nubes? Hablan de sus experiencias espirituales y manifestaciones y demás, pero cuando usted ve su vida no hay cambios, son un desastre en su vida y no realmente pueden ayudar a alguien más a caminar con Dios. Por otro lado, también conozco cristianos que tienen una mentalidad un poco secular o mundana, que tampoco sirven. Los primeros no sirven, son tan celestiales que no sirven aquí en la tierra. Y los segundos son tan terrenales que no sirven para tenerlos en el cielo. Y se vuelven tan seculares y tan adaptados y amoldados a la sociedad, a la cultura, a lo que se enseña en este mundo, que el Espíritu Santo tampoco puede usarlos. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es
cuál es la manera en que Dios desea que vivamos en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Nuestra perspectiva de cuál es el balance o lo que Dios nos empieza a enseñar o nos enseña a través de las Escrituras es que debemos de tener una mente renovada, dice Romanos 12, a través de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, pero también una vida transformada a través del Espíritu Santo, para que entonces esa vida transformada por el Espíritu Santo y esa mente renovada por la palabra de Dios entonces pueda reflejarse en toda nuestra manera de vivir y en verdad tengamos un impacto como cristianos en nuestra comunidad, en nuestras familias, en donde quiera que estemos, a todo nuestro alrededor. Pero quizás algunos todavía no están ahí o no han entendido cómo es que se vive la vida cristiana, sobre todo en cuanto a esto, en una sociedad que vivimos, que todo mundo grita justicia y grita injusticia, y somos jalados por diferentes ideologías y filosofías a nuestro alrededor que tratan constantemente de ganar nuestra aprobación, y por eso muchas veces no sabemos ni dónde estar. ¿Dónde deberemos? ¿Cuál es la centralidad saludable donde realmente Dios quiere que estemos en la vida? Y a luz de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mis amados, en nuestra sociedad actual, Dios nos da a conocer a través de las Escrituras la manera de poder mantener un balance, estar centrados correctamente, parados en donde Dios desea que estemos, en cómo debemos de vivir. Pero también esto, cuando conocemos esto, nos va a ayudar a crecer o nos ayuda a crecer y mantener una relación saludable con Dios y con los demás. Por eso quiero invitarle a que abra las Escrituras. Hoy vamos a estar en un libro que se llama Miqueas, que es uno de los profetas menores. Yo no sé por qué les llaman profetas mayores o profetas, quizás sé, pero ya se me olvidó. No sé, quizás porque recibieron muy poquita palabra de parte de Dios. Los mayores, usualmente los mayores son como un montón de capítulos y los menores usualmente son como menos de 10 capítulos. No sé si esa sea pero no se preocupe por eso no es importante. Pero es uno de los profetas de Israel. Miqueas fue uno de los profetas de Israel. Y ahorita le doy el contexto, quiero que lea conmigo. Vamos a estar en el capítulo 6, versículo 8. Simplemente vamos a ver un versículo el día de hoy. Y le voy a pedir que se ponga de pie para leer juntos la Escritura y así darle el honor que se merece, pero también de una manera simbólica reconocer que es la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Versículo 8 de Miqueas 6 dice lo siguiente: Él, o sea Dios, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Leámoslo juntos una vez más. Él te ha declarado, oh hombre, léalo conmigo, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde con tu Dios. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es la autoridad sobre nuestras vidas y queremos que nuestras vidas sean guiadas a través de tu palabra. Tu palabra nos revela quién eres tú, tu carácter. Tu palabra nos revela cuál es tu voluntad. Y por eso, Señor, queremos vivir bajo tu voluntad. Señor, reconociendo tu autoridad sobre nosotros para que entonces podamos vivir vidas de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, y al deseo de tu corazón. Guíanos a través de esta palabra, que podamos no solamente entenderla, oh Dios, intelectualmente, pero que podamos atesorarla en nuestro corazón y permitir que tu Espíritu Santo a través de ella nos cambie de fruto y que entonces se refleje hacia afuera, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y cómo también tratamos a los demás y nuestra relación contigo.
Señor, ayúdame y dame de tu gracia, dame tus palabras, que no sea solamente mis palabras, que no sea solamente, Señor, emociones o filosofía humana, Señor, que solamente tu palabra nos hable, Señor, y que nos transforme y cambie a cada uno de nosotros, incluyéndome y comenzando conmigo mismo. Gracias te doy, oh Dios, por la oportunidad que nos das de escudriñar juntos y estudiar tu palabra, que nos cambia y nos transforma. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Déjeme darle un poquito de contexto a lo que está pasando aquí en Miqueas, ya que solamente leímos un versículo. Este libro de Miqueas, mis amados, es un libro donde, déjeme contar lo que está pasando. El pueblo de Israel, Dios había bendecido al pueblo de Israel, pero ¿qué pasó? Algunas personas que de repente habían sido muy bendecidas, quizás si puedo ponerlo de esa manera, tenían poder, tenían riquezas, y lejos de vivir una vida conforme a Dios y ayudar a los demás, lo que estaba pasando es que estas personas estaban tomando ventaja de los demás. Tenían el poder, tenían las riquezas, y entonces lejos de ser equitativos con los demás, ayudar a los demás, comenzaron como a robar las tierras. Como tenían el poder y tenían los recursos, engañaban a la gente y les quitaban las tierras por poco dinero y cosas así, y empezaron a hacer cosas malas delante de Dios en este tiempo. Entonces había como una disfunción. Estaban los ricos y poderosos y estaban los pobres y menesterosos, y esto es lo que estaba pasando. Entonces, también todo esto había afectado no solamente la función en cuanto a ellos como pueblo, sino esto había afectado también, había una disfunción entre Dios y ellos. Porque habían caído en una religiosidad y ya no tenían el temor de Dios y ya no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios se cansa de esta situación dentro de su pueblo, y literalmente lo que está pasando aquí es que Dios los lleva a corte. Okay. Dios los lleva a corte, los está demandando, por su infidelidad a Él, por su manera de vivir, por su manera de actuar. Dios los lleva a corte. Por supuesto, está en sentido figurado, pero si usted lee el libro de Miqueas, esto es lo que está pasando. Dios los lleva y los va a juzgar, y se está quejando de ellos. De una manera, si podemos decir legal, formal, Dios está quejándose en contra de su pueblo. Su pueblo estaba jugando, mis amados, de alguna manera a la iglesia y tratando de sobornar a Dios con actos religiosos. Inclusive cuando usted lee el versículo 6 y 7 antes de este 8, ellos, como Dios los está llevando a corte y se está quejando de ellos, entonces ellos reaccionan y dicen, bueno, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Versículos 6 y 7. Dice, me presentaré delante de Él con holocaustos, dicen ellos. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que te demos? ¿Cómo podemos, a ver, para que no te enojes y para que nos la llevemos tranquila, ¿qué quieres? ¿Holocaustos? Dice, becerros por un año. Estas personas, como tenían poder y tenían riquezas, están tratando como de sobornar a Dios. Dice, ¿quieres becerros por un año? ¿Se agrada el Señor con millares de carneros? Vea lo que están diciendo. ¿De miriadas de ríos de aceite? Dice, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En otras palabras, déjeme traducirlo al lenguaje si eso estuviera pasando hoy. Es como que si Dios nos está diciendo que hay cosas en nuestra vida que están incorrectas, injustas, que estamos siendo injustos, y que de repente nosotros digamos, bueno Dios, ok, tranquilo, antes que me castigues, Dios, ¿qué quieres? ¿Quieres que empiece a ir todos los domingos y los miércoles a la iglesia? Voy a empezar a dar no mi diezmo, sino el 15%, Señor. Voy a empezar a servir. ¿Dónde quieres que sirva, Señor? Voy a servir. Eso es lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel, ¿sí me entiende? Creían que si tan solo venían o iban a la iglesia
daban sus diezmos y ofrendas y hacían todas aquellas cosas que por fuera se miraban bien, Dios estaría contento con ellos. Y que entonces pensaban que Dios les iba a permitir dejar pasar su maldad, su pecado, la falta de amor por Dios y por el prójimo también. Y dentro del pueblo de Israel, mis amados, el deseo del poder y las riquezas había causado que fueran injustos y se aprovechaban del pobre y aquellos que no podían defenderse. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y entonces llegamos al verso 8 y dice que Dios ya nos ha declarado lo que es bueno. Y lo que es bueno no solamente es venir a la iglesia es bueno, por supuesto. Hacer las cosas que hacemos dentro de la iglesia es bueno, por supuesto que es bueno. Pero Dios dice que Él ha declarado realmente lo que requiere de nosotros, lo que demanda, dice, de nosotros. No es una opción. Cuando vemos esa palabra que Él demanda, no es una opción, es un mandamiento. Nos manda a hacer, es lo que espera de nosotros. No hay opción, no es que, si puedo o no puedo, si quiero o no quiero, o si las circunstancias se nos dan. No, dice, esto es lo que quiero ver en ustedes, es lo que demando de ustedes. Esta es la manera que yo deseo que vivan. Eso es lo que Dios está diciendo. Y si el evangelio, mis amados, ha llegado a nuestras vidas, le hablo aquí a Crossroads, si el evangelio ha llegado a nuestras vidas, si la cruz realmente ha impactado nuestro ser, si la sangre de Cristo realmente ha limpiado nuestro pecado y hemos nacido de nuevo, mis amados, ahora somos llamados sus hijos, somos su pueblo. Entonces Dios dice, si ustedes son mis hijos, si ustedes son mis pueblos, demando, dice Dios, que ustedes... Y vea que esa palabra demandar está muy fuerte, ¿no? Pero es la palabra que Dios usa. Dios dice, haz esto o vive de esta manera y aceptaré tu religión. Vive de esta manera de lunes a sábado y entonces voy a aceptar tu domingo. Vive de esta manera y aceptaré tu adoración, tus diezmos y todo lo que haces en la iglesia. Pero lo contrario es cierto. Si de lunes a sábado hacemos como queremos, somos injustos, etcétera, 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 no vivimos como Dios, lo que está diciendo Dios es, olvídate de darme tu domingo. Olvídate de qué nos sirve venir a la iglesia el domingo. Dios está diciendo, ¿de qué sirve que me des todo lo que haces el domingo en nombre de tu religión? Si no vives haciendo lo que es bueno y lo que demando de ti. Entonces Dios pide 3 cosas. Y el requisito es vivir de esta manera para que entonces Él acepte, mis amados, nuestro domingo. Y si abrazamos y hacemos esas 3 cosas parte de nuestra vida y comenzamos a vivir en ellas, estoy seguro, mis amados, que nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra comunidad van a ser impactadas. Si las rechazamos y no podemos vivir o no queremos vivir o no vivimos de la manera en que Dios desea que vivamos. Mis amados, de igual manera no vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Y nuestra religión jamás va a ser suficiente para transformarnos o transformar nuestra sociedad. Los cristianos que solamente vienen a la iglesia el domingo por tradición, mis amados, eso no cambia tu vida ni va a transformar tu entorno. No nos va a cambiar. Dios dice, hay que vivir diferente, hay que vivir de cierta manera. Y las 3 cosas que nos vamos a centrar en el día de hoy son las que el versículo 8 dice. Número 1, el Señor pide que vivamos practicando la justicia. Lo primero que quiero de ti, dice Dios, es que practiques la justicia. Tengamos en cuenta que practicar quiere decir algo que hacemos una tras otra vez hasta que llegamos a la perfección, ¿cierto? O sea, practicar quiere decir que constantemente, continuamente hay que estar haciéndolo hasta que lo estemos mejorando y mejorando y mejorando. Y eso es lo que Dios está diciendo. Entonces la justicia es algo que debemos hacer.
continuamente, y no solo es un tema de discusión en un grupo, no es un tema de discusión, tampoco no es algo que solamente lo escuchamos en una prédica, en un estudio, en una conferencia. Es algo, mis amados, que debemos estar haciendo como parte de nuestra vida, de quienes somos. La pregunta que podría venir a nuestra mente, bueno, ¿qué es justicia y cómo funciona la justicia? La justicia es un término que surge bastante en la sociedad, mis amados. Tiene que ver con la equidad, con lo que es correcto, con lo que es justo. Pero hay un problema en nuestra sociedad, y el problema es que cada quien mira la justicia desde su propio punto de vista, de su propia perspectiva, desde su propio entorno, desde su propia experiencia. Y lo que yo creo, dice la gente, que es justo, es más, lo que yo creo que es justo, quizás para usted no es justo. Quizás para mí algo puede ser justo y usted lo vea como algo injusto. Y viceversa, algo que usted puede pensar que es justo, quizás yo lo vea como algo injusto. Y ese es el problema en nuestra sociedad, que cada quien ha buscado su propia justicia como ellos han querido. Y por eso miramos en nuestra sociedad muchas cosas, muchos problemas raciales, por ejemplo, por donde vemos que ciertos grupos ven la justicia de cierta manera y otros grupos dicen, no, es que así no es. Y entonces empieza. Y así miramos en diferentes grupos en nuestra sociedad, porque cada grupo, cada persona está viendo su propia justicia desde su propia perspectiva. Pero la justicia bíblica, mis amados, Dios la ve diferente. Y creo que tenemos gracias. La justicia bíblica es la aplicación equitativa e imparcial de las reglas y estándares de la ley moral de Dios en la sociedad. Vea que no es mi ley moral, no es tu ley moral, no es tu estándar, no es mi estándar, es el estándar de Dios. Cuando entendemos cuáles son los estándares, cuál es la ley de Dios, qué es lo que Dios pide, entonces la aplicamos equitativamente e imparcial a todos los demás, comenzando en nuestra propia vida. La justicia siempre comienza con lo que Dios declara que es y cómo es cada asunto. ¿Sí? Santiago 4:12 nos recuerda, mis amados, que solamente hay un legislador, dice Santiago, y un juez. Y ese es Dios. Él es el único que puede salvar y Él es el único que puede destruir, dice Santiago. Por eso Él es el único legislador y juez. Y ya que Dios es el único legislador y juez, no podemos crear nuestras propias reglas, nuestras propias leyes, sino que las leyes y las reglas ya están establecidas por Dios. Él determina o ha determinado qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por lo tanto, otra regla que alguien quiera establecer o debe estar alineada bajo esas reglas ya establecidas por Dios, porque si no están alineadas, entonces comenzamos a crear nuestras propias reglas y lo que vamos a crear, empezamos a crear caos, empezamos a crear división y un montón de gente dirá que esto es justo o esto es injusto y entonces el problema, mis amados, radica que no comenzamos con entender cuál es el estándar de Dios o cuáles son las reglas de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que es correcto y qué es lo que Dios dice que es incorrecto? Y entonces comenzamos a crear nuestras propias reglas basadas en nuestros propios deseos o nuestras propias expectativas, nuestras propias experiencias, etc. Y Dios quiere que entendamos que Él es el único legislador para nuestra vida, para nuestras familias, para la iglesia, para la cultura y sociedad en que vivimos. Lamentablemente, cuando miramos versículos como Romanos 13, donde dice que aquellos que están en el poder o en el gobierno dice que son ministros, deberían de ser ministros de Dios, basados en lo que Dios dice que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Para eso existen los gobiernos. Lamentablemente, y usted lo sabe muy bien, que debido al pecado en el hombre, debido a la caída del ser humano, nuestros gobiernos y aquellos que están en eminencia
o en poder se han apartado o se han alejado de ese estándar de Dios, y lo que pasa es que comienzan a crear nuevas leyes o darle a las personas las leyes que ellos desean para sus deseos, para su perspectiva. Y esto simplemente ha creado un caos en nuestra sociedad. Pero Dios, mis amados, nos sigue recordando que Él continúa siendo el único legislador y sus estándares y su verdad permanecen para siempre. Así que en el momento en que comenzamos a hacer leyes que no son consistentes con los estándares de Dios o la verdad de Dios, viene el caos a nuestra cultura y a nuestra sociedad. ¿Qué hacemos entonces? Él dice: yo quiero que ustedes, no la sociedad, porque la sociedad no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Pero Él dice: yo quiero que ustedes, mi pueblo, practiquen la justicia. Quiero que sean equitativos e imparciales en la aplicación de mis leyes en la vida y en la sociedad. Eso comienza en nuestra casa, en cómo aplicamos los estándares de Dios aún en nuestra familia. Cómo aplicamos los estándares de Dios en el lugar de trabajo. Si eres jefe, ¿cómo aplicas los estándares de Dios con aquellos que están bajo de ti? ¿Cómo aplicas todas estas cosas en cualquier situación donde estés, aún aquí en la iglesia? En la Biblia, mis hermanos, la justicia normalmente va unida también a lo que llamamos rectitud. Cuando lees tú a través de las Escrituras, encontrarás que estas dos muchas veces van de la mano, son como gemelas estas dos palabras. Porque no podemos ser justos si no sabemos lo que es recto, lo que es correcto, ¿cierto? Nunca podemos ser justos si no hay un estándar correcto con el cual medir nuestra decisión. ¿Cuál es nuestro estándar? Necesitamos conocer el estándar de lo que es correcto, lo que es recto, para entonces aplicarlo y así entonces aplicar la justicia o lo que es justo. ¿Ya los confundí? Dios, mis amados, siempre tiene la razón. Por eso los estándares de Dios y las leyes de Dios es lo correcto, siempre será lo correcto. Él siempre tiene la razón. Dios siempre está perfectamente en lo cierto. Nunca Dios se ha equivocado en algún tema de la vida, mis amados. Nunca. Entonces la injusticia, por lo contrario, es cuando conocemos los estándares de Dios y las reglas de Dios, pero decidimos entonces aplicarlas de una manera negativa moralmente en nuestra sociedad. Y dejamos de ser equitativos e imparciales con los demás. Y muchas veces es por ganar nuestro propio beneficio. Y a eso Dios le llama injusticia. Muchas veces lo hacemos aún en nuestros propios hogares. Lo hacemos con nuestros propios hijos. Lo hacemos en nuestros trabajos. Lo hacemos aquí en la iglesia. Lo hacemos en nuestra sociedad. Y cuando nosotros, que nos llamamos cristianos, somos partícipes también de esa injusticia, ¿cómo deseamos entonces que el mundo conozca lo que es justicia? Y cuando vemos la injusticia que existe en nuestra sociedad, mis amados, creo que de alguna manera también somos partícipes cuando vemos la injusticia que existe alrededor de nosotros y no hacemos nada al respecto y nos quedamos callados. Porque hay mucha injusticia alrededor de nosotros. Y cuando no hacemos nada al respecto, también somos partícipes de esa injusticia. Y Dios nos llama entonces a practicar la justicia. Entonces Dios dice: necesito más que tu asistencia en la iglesia. Necesito más que simplemente tu religión. Dios dice: necesito que hagas justicia, que practiques la justicia. Porque la justicia en nuestra sociedad, mis amados, es la piedra angular de la libertad.
Y no se puede tener una libertad legítima, y muchos de ustedes que vienen de países que muchas veces la libertad se cuestiona. ¿Usted entiende lo que digo? No se puede tener una libertad legítima como debe ser, con límites justos. Entonces, mis amados, de la misma manera que nosotros deseamos justicia, o hemos experimentado quizás por situaciones que nos han pasado, decimos, queremos justicia, esto no es justo, decimos muchas veces. Queremos que los estándares morales, esas leyes que Dios ha establecido, se apliquen a nosotros. Pero de la misma manera que muchas veces nosotros pedimos justicia y deseamos que esos estándares se apliquen a nosotros en diferentes maneras, Dios dice, pues de la misma manera yo quiero que tú practiques esos estándares hacia los demás, sin tratar de inventar tus propias reglas y esperar que haya orden. La injusticia, mis amados, es cuando no aplicamos el estándar de Dios y comenzamos de alguna manera, directa, indirectamente, en algún nivel, empezamos a oprimir a otros. Nos empezamos a oprimir quizás mentalmente, emocionalmente, y esto usted lo ve en nuestra sociedad, financieramente, socialmente, físicamente, sistemáticamente a las personas. Y cuando eso pasa, lo que está pasando en nuestra sociedad es que limita el potencial de las personas, robándoles inclusive muchas veces de su identidad y sobre todo la identidad que tienen en Cristo, debido a la injusticia. La injusticia, mis amados, es cuando no se aplican las reglas de manera equitativa y solo buscamos, o las personas solamente buscan su propio beneficio en cualquier situación. Y Dios dice, no debe ser así. En cada situación tú debes de practicar la justicia. Nosotros como iglesias deberíamos de ser o somos el termostato de la sociedad, mis amados. Y lo que pasa en la sociedad es el termómetro de lo que está pasando. Es como el termómetro de su casa. El termómetro le dice si está muy frío, la casa está muy fría o muy caliente, ¿cierto? Y entonces eso se debe entonces al termostato. Y si usted quiere más caliente o más frío, usted va al termostato y entonces usted le dice al termostato qué hacer para que entonces la casa se ponga más fría o más caliente. De igual manera, la iglesia debe ser el termostato de la sociedad. Y lo que vemos afuera simplemente es el termómetro de lo que el termostato está haciendo o no está haciendo. Cuando vemos a nuestra sociedad, mis amados, el caos que estamos viviendo, las cosas que vemos por fuera, esto nos dice algo, mis amados, a nosotros como iglesia. Es que esto nos dice que nosotros como iglesia no estamos funcionando de la manera que Dios desea que funcionemos. No estamos impactando, la iglesia no está impactando a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Lamentablemente, nosotros como iglesia nos hemos inclusive amoldado a la sociedad y a la cultura en vez de nosotros influenciar a la sociedad y a nuestra cultura. Debemos nosotros como iglesia llevar el punto de Dios y sus estándares a la cultura y a la sociedad donde vivimos, mis amados. Nuestro llamado no es practicar lo que la sociedad y la cultura nos enseña, nos dice, nos grita. Nuestro llamado es transmitir a la cultura y la sociedad lo que Dios desea para cada uno de ellos. ¿Cuáles son los estándares de Dios para nuestra sociedad? Pero si nosotros no practicamos la justicia bajo los estándares divinos de Dios, mis amados, entonces nuestra sociedad continuará creando sus propias leyes y sus propios estándares, y esto simplemente va a traer más y más injusticia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Número 1, conozcamos cuáles son los estándares de Dios. Número 2, comienza a practicar la justicia en tu entorno, comenzando en casa, en tu trabajo, en la iglesia, en tu comunidad. Cuando veas que algo es injusto, no te quedes callado, haz algo al respecto. Haz algo al respecto.
sé justo, sé equitativo. Bueno, pastor, ¿nos puede dar un ejemplo más claro? Mientras yo pensaba en ejemplos, se me viene este ejemplo porque somos hispanos. Por ejemplo, el tema de inmigración. Si usted le pregunta a diferentes personas, cristianas o no cristianas, hay unos que dicen que ciertas cosas son injustas y hay otros que dicen que ciertas cosas son justas. Entonces, ¿cuál es? Creo que el segundo punto nos va a ayudar a entender lo que Dios realmente pide, porque la justicia equitativa de Dios dice que no podemos romper las reglas. Entonces, como cristianos y como hispanos, el inmigrante que cruza la frontera ilegalmente está rompiendo reglas, inclusive está rompiendo estándares de Dios. Pero aquí está el asunto. Muchos dirían, ok, entonces lo justo es esto. Lo justo para el inmigrante es esto, dirían algunos. Pero el inmigrante quizás, o muchos hispanos diríamos, oh no, pero eso es injusto. Y entonces comenzamos a jugar ese juego de lo que es justo y de lo que es injusto. Pero aquí creo que lo que Dios continúa diciendo aquí nos va a ayudar un poquito a entender cómo trabaja también la justicia dentro del plan de Dios. Porque lo segundo que el Señor pide de nosotros es que vivamos amando la misericordia. Dice que vivamos practicando la justicia, ser equitativos, hacer lo correcto delante de Dios. Y número 2, que vivamos amando la misericordia. Él desea que amemos la misericordia. Y aquí está el asunto. Si solamente nos preocupa la justicia, vamos a desarrollar una frialdad en nosotros. Pero por eso Dios dice, también quiero que ames la misericordia. Y la palabra original para misericordia tiene que ver con la bondad y la compasión, que es nacida, mis amados, en el corazón de Dios. La compasión, la bondad que es nacida en el corazón de Dios. Porque nosotros mismos hemos experimentado la misericordia de Dios. Nosotros mismos hemos experimentado la compasión y nosotros mismos hemos experimentado la bondad de Dios. Entonces Dios no solamente se inclina hacia la justicia, Él es un Dios justo, por supuesto, pero también ama la misericordia y la compasión. La misericordia, mis amados, y la compasión de Dios se muestra o debe ser mostrada en aquellos que están experimentando injusticia precisamente. Aquellos que algunos son por el pecado o porque ciertas personas son injustas hacia ellos, otros experimentan injusticia precisamente por el pecado mismo que ellos han cometido, son consecuencias de su pecado. Y aquellos que por circunstancias de la vida muchas veces experimentan injusticia, han sido limitados muchas veces a alcanzar su potencial o experimentar la plenitud de vida. Y Dios dice, cuando tú veas estas situaciones injustas, yo quiero que ames la misericordia. Vea lo que dice Zacarías 7, 8 al 10. Zacarías 7, 8 al 10 dice, entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero juzguen. O sea, otra vez, practiquen la justicia, lo que es correcto, lo que debería de ser, como debería de ser. Pero vea lo que dice, y misericordia y compasión practiquen también. O sea, no solamente es justicia, pero también es misericordia y compasión. Cada uno con su hermano, no opriman a la viuda. ¿Qué hacemos? Déjeme ponerlo de esta manera. Digamos que usted sea el dueño de una casa, ¿ok? Y entonces como dueño de la casa la va a rentar, ¿ok? O sea, es una segunda casa que usted tiene, la va a rentar. Y entonces viene una viuda y le dice, yo soy viuda y ando buscando una casita. Le dice, claro, son $1,500, pase adelante. Bueno, requiero $3,000 de depósito. No tengo $3,000 de depósito. Y vamos a correrle el crédito. Ok, veo que su crédito está muy bajo, entonces estoy dándole un ejemplo. Usted póngalo de otras maneras mientras yo le doy mi ejemplo, imagínese otros ejemplos usted.
Y digamos entonces que ya la viuda está viviendo en su casa, 1,500. Y allá a los meses o al año, yo no sé, la viuda está pasando por una situación financiera. Usted como cristiano y como inclusive no cristiano, porque esto es para todos, la ley de Dios es para todos. Entonces, lo justo es que la viuda tenga que pagar, la justicia dice que la viuda tiene que pagar las rentas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Esa es la justicia. Y hay que ser equitativos, porque el hombre dueño de la casa necesita también, lo justo es que le paguen la renta. ¿Está conmigo? Eso es justicia. Eso es justicia. Tanto él necesita recibir su renta, tanto la viuda tiene que pagar la renta. Eso es justo delante de Dios. Pero Dios dice, ama la misericordia y la compasión. He ahí la diferencia. Porque entonces, sobre todo si somos cristianos, la viuda dice, no me alcanza para la renta, puedo pagarle esto y voy a tratar de entonces de pagarle. Y si el hombre dice, ¿qué? No, entonces mejor sálgase de mi casa. Entonces ahí es cuando Dios comienza a ver esto como una injusticia. Porque si somos cristianos, Dios dice, quiero que seas justo, por supuesto. Debe de haber justicia, pero también quiero que practiques la misericordia y la compasión, sin oprimir, dice, y él es muy específico, sin oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero, ahí entran los inmigrantes, gloria a Dios, ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Imagínate. El dueño de la casa dice, no, como no me pagó, voy a llamar al sheriff para que la saque, ¿cómo se llama eso cuando van y te sacan de la casa? Eviction. La evictan a la pobre viuda, ¿te imaginas? Le sacan sus cosas a la calle. Eso es lo que el texto está diciendo. Entonces hay la justicia, por supuesto, todos debemos ser equitativos en cuanto, no se vaya de aquí diciendo, no, entonces yo no voy a pagar la renta para que tengan misericordia de mí. No trabaja así tampoco, ¿ok? Porque entonces ya estás buscando un deseo propio que también está incorrecto, es injusto, ¿sí? Si tú pagas renta o estás comprando una casa, tú pagas tu renta. Cualquiera que sea, si a ti te dicen que tienes que trabajar 40 horas, trabaja 40 horas y no te salgas ahí a escondidas una hora antes o te vayas o llegues tarde o te vayas temprano. No, sé justo, sé justo. Hay que practicar la justicia. Pero va a haber momentos en que nosotros también necesitamos practicar la misericordia y la compasión, mis amados. El vivir practicando la justicia, se me fue el tiempo. El vivir practicando la justicia y amando la misericordia, mis amados, es eliminar la injusticia contra los oprimidos. Vea lo que dice el Salmo 82, 1 al 4. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Vea, o sea, Dios siempre está mirando, mis amados. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Wow, esto pasa. Dice Dios, más bien defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Yo estaba discutiendo, el otro día tenía una discusión con alguien. Y cuando yo veo a un homeless, a mí me gusta pues darles dinero o algo. Alguien me dijo, no les des dinero. ¿Para qué les das dinero? Porque siempre lo usan para drogas y lo usan para tomar. Aquí está la cuestión. Yo no sé. Tal vez es cierto, tal vez no es cierto. Yo no sé. Sobre todo si veo a señoras y por ahí con ellos, nomás está. Yo no sé. Aquí está la situación. Yo no estoy para juzgar a nadie. Mi llamado es tener compasión y misericordia. ¿Está conmigo? Mi llamado es extender ayuda al necesitado. Mi llamado no es juzgar, ni querer saber qué va a hacer con el dinero. Ese no es mi llamado. Esa es cuestión de Dios y es cuestión de la persona.
Mi llamado es defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido, al menester, rescatar al débil, al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. Quiere decir que cuando yo conozco acerca de algo que es incorrecto, yo voy y lo digo y le dejo saber a esa persona que está incorrecto. El año pasado me encantó, gracias a Dios pudimos conectarnos con una organización que está en contra del tráfico humano en dos secciones. Crossroads, para que usted esté orando por eso. Nosotros, Crossroads, la iglesia es parte de esto. Estamos luchando dos áreas. Una, usted sabía que traen gente aquí y cuando no pueden pagar lo que costó que trajeran, los ponen a trabajar. Y la cosa está así, que muchas veces los ponen a trabajar por mucho tiempo, quizás ya pagaron lo que debían y los siguen teniendo como esclavos trabajando sin pagarles. ¿Sabía usted eso? Crossroads estamos trabajando para liberar a ese tipo de personas en muchos trabajos que están haciendo eso, oprimiendo a ese tipo de personas. La segunda parte es que estamos envueltos en rescatar en el tráfico sexual a muchas niñas y mujeres que también de igual manera las toman, las agarran y sobre todo cuando pasan la frontera para meterlas a la industria de la sexualidad. Nosotros como iglesia nos hemos unido a esta organización para hacer algo al respecto. No podemos hablar de justicia y misericordia y quedarnos sin saber lo que está pasando y simplemente decir, bueno, vamos a orar. No, mis amados, orar está bien, comencemos orando, pero hagamos algo al respecto. Así es que si usted quiere irse conmigo un día a la frontera, yo tengo unos rifles, nos vamos a ir no se crean. La misericordia o compasión de Dios debe ser mostrada, mis amados, a aquellos que han sufrido o que sufren injusticia. Aquellos por circunstancias de la vida han sido o están siendo limitados a alcanzar su máximo potencial, mis amados. Debemos extender misericordia, compasión a aquellos también que muchas veces han pecado y su pecado los tiene, mis amados, en ciertas situaciones, en cierto lugar. Debemos de tener compasión también por ellos. Al final decía yo, Dios es el que juzga. Nosotros somos llamados a mostrar misericordia. Cuando tú y yo mostramos y extendemos misericordia, bondad, compasión a los demás, mis amados, su misericordia, la misericordia de Dios también va a ser extendida y mostrada de la misma manera a nosotros. Llegará el día en que tú y yo vamos a necesitar la misericordia de Dios. Llegará el día en que tú y yo vamos a necesitar la compasión de Dios. Y lo que va a pasar es que cuando necesitemos la bondad, la compasión y la misericordia de Dios, Dios va a mirar nuestro historial. Y Dios va a mirar nuestro historial y va a decir, déjame ver cómo tú practicaste la misericordia y la compasión con los demás. Y cuando Dios vea que no practicaste la compasión ni la misericordia, inclusive, ¿qué tal si encuentra Dios algunas veces cuando realmente tú fuiste injusto con algunas personas? Dios no va a extender misericordia y compasión para con nosotros. No las vamos a leer, pero en Mateo 18 hay una historia acerca de un hombre que le debía mucho dinero a otro. Y estaba preocupado porque lo iban a meter a la cárcel y lo iban a usar como esclavo inclusive a él y a su familia. Esa era la ley, eso era lo justo. Y entonces, o leámoslo mejor de una vez, ponlo de una vez para no estarles contando la historia nada más. Por eso, Mateo 18, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le día 10,000 talentos. Son millones de dólares en el día de hoy, mis amados. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos. Eso era lo justo. Esto no era nada injusto. Eso era parte de la ley. ¿Ok? Y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Vea lo que sigue. Pero al salir aquel siervo
encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, eso es como $20, hermano. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, págame los $20. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Lo mismo exactamente. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contárselo al Señor, todo lo que había sucedido. Vea lo que pasó. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón, si no muestran misericordia, si no muestran justicia con los demás. Y luego hay otra historia muy rápidamente en Lucas. Dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Este era gente religiosa, aquí iba a la iglesia, ¿ok? Y después vea lo que dice. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas para curárselas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. Y luego dice, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mis amados, entendemos que no podemos hacer todo por todos, pero necesitamos hacer algo por alguien. Número 3, ya para terminar, deme 5 minutos, mis amados. El Señor pide que vivamos y andemos humildemente. Termina el texto diciendo que andemos humildemente, pero vea el orden del texto. Dice que andemos humilde, que caminemos humildemente con Dios. No se trata de pedirle a Dios que camine con nosotros. No se trata de decirle a Dios que vaya con nosotros. No se trata de decirle a Dios que nos cuide, que vaya para que nos cuide en el camino. No, eso no es lo que el texto dice. Pero eso es muchas veces como los cristianos entienden el caminar con Dios. Creemos que Dios tiene que ir con nosotros hacia donde nosotros vamos. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros cuando venimos a ser cristianos debemos entender. Entonces Jesús siempre le dijo a los discípulos, síganme, síganme, síganme. No les dijo, hey, ¿a dónde van? Los voy a seguir. No. Es síganme a mí. Como cristianos debemos humildemente entender hacia dónde Dios va, cuál es su voluntad y entonces seguirle a Él. Debemos conocer hacia dónde va Dios. No podemos decir que caminamos con Dios, pero pareciera que nuestra vida nos aleja de Dios. Caminar con Dios tiene que ver con vivir bajo su voluntad. Caminar con Dios tiene que ver con vivir la vida que Él desea que vivamos. Caminar con Dios tiene que ver con compartir nuestra vida con Él en todas las áreas de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, etcétera. Las broncas que tenemos muchas veces, las finanzas, mi enfermedad, mi trabajo, todo eso Dios quiere ser parte de y quiere que entonces camines con Él, con todo eso. Humildemente es reconocer que Él es Dios y no nosotros, mis amados. Humildemente es reconocer la necesidad que tenemos de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Humildemente quiere decir que nos sometemos a su voluntad para no vivir como yo quiero, sino vivir como Él desea que yo viva. Humildemente es reconocer cuando hemos pecado y arrepentirnos, mis amados, y buscar el perdón de Dios y la restauración de nuestra relación con Él. Humildemente significa
imitar la manera en que Jesús vivió, mis amados, y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Quiere decir que pongo las necesidades de los demás antes que mis propias necesidades. Caminar humildemente con Dios es caminar con fe, es creer, confiar en el Dios que me ama. Ser humilde significa, mis amados, someterse a la autoridad divina. Significa que no me importa lo que digan los demás de mí y no importa lo que venga, siempre le seguiré a Él. Eso es caminar humildemente delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Sí, es importante venir a la iglesia, por supuesto, para que podamos seguir creciendo, conociéndonos como hermanos, sirviendo, etcétera, etcétera. Por supuesto es importante. Pero mis amados, lo que está pidiendo el Señor en cómo vivir en nuestra sociedad es que practiquemos justicia en todo nuestro entorno, que amemos la misericordia y seamos compasivos con los demás. Y número 3, que caminemos humildemente con Dios. Esas son las 3 cosas, mis amados. Tú haces esas 3 cosas, empiezas a practicar eso en tu vida, mis amados, y eso va a impactar muchas otras cosas en tu vida, en tu caminar con Dios, en tu relación con Dios, en tu relación con los demás. Mis amados, nosotros vivimos de esa manera, y entonces nosotros vivimos de esa manera de lunes a sábado, y Dios entonces va a aceptar nuestro domingo en este lugar. Ponte de pie, mis amados.